Hacemos entonces hasta que se nos corte el Zoom. Después cualquier cosa vamos a una clase cortita hoy, así vamos ganando tiempo. Bueno, chicos, hoy vamos a empezar a ver la unidad 6 de la materia de administrativo 2. Con esta unidad lo que vamos a hacer, les repito antes de empezar, es que si alguien tiene alguna pregunta o algo me para que no los veo. ¿Ah? ¿Están viendo la filmina ahí? Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, la unidad 6, que tiene que ver con grupos y equipos. eh, Esta unidad, la unidad 6, es la que termina de ver la fase de dirección dentro del proceso administrativo. ¿Está bien? La idea era pararnos del lado de, de ser un gerente, eh, y tratar de comenzar a relevar algunas herramientas o algún tipo de conocimiento que pudiéramos adquirir de forma tal que pudiéramos hacer cumplir los planes que habíamos hecho en la fase de planeación, valga la redundancia, y en base a la infraestructura que habíamos diseñado en la fase de organización, dirigir para cumplir con los objetivos. ¿Está bien? Eh, la unidad 7, después ya vamos a ver la última fase, que es el control. Por lo pronto, terminemos de ver la fase de dirección. Recuerden que la unidad 1 vimos los conceptos de dirección y el proceso de comunicación. En la unidad 2 vimos toma de decisiones. En la unidad 3 empezamos a ver algunas herramientas que nos permiten conocer o indagar en cómo se comporta la gente y tratar de conocer algunas herramientas para poder influir en ellos. La unidad 4 terminamos de ver la forma en que se comporta las personas de manera individual dentro de la organización, viendo uno de los factores psicológicos más importantes, que es el que nosotros podemos y tenemos que gestionar, que es la motivación. La unidad pasada vimos liderazgo. Siempre hasta ahora el enfoque que tuvimos relacionado al comportamiento organizacional, motivación y liderazgo siempre fue viendo a la persona actuando dentro de la organización de manera individual. En esta unidad nos vamos a centrar en ver cómo se comportan las personas cuando se juntan con otras personas. ¿Está bien? Esa es la unidad 6, vamos a ver grupos y equipos. Les hago una consulta. ¿Qué les parece a ustedes? ¿La gente se comporta de igual manera cuando está sola que cuando está en grupo? ¿Ustedes se comportan de igual manera cuando están solos que cuando están en grupo? No. No, ¿por qué? A ver, cuéntenme. Esto es más informal Por que ejemplo, teórico. a mí me pasa, por ejemplo, en mi trabajo que cuando estoy sola tengo que tomar más responsabilidades o más, como que nadie me puede resolver nada, por ejemplo, o ante una duda no puedo resolverla. En cambio, en equipo se puede dar que sí, es todo mucho más fácil, como más división de tareas primero, pero a su vez como que si tengo alguna duda, por ahí es más fácil que con otra persona tome una decisión. Bien, Mariel, te tomo las primeras palabras que vos me comentaste diciendo de trabajar en equipo. Bien, nosotros vamos a hacer una pequeña diferenciación entre lo que es grupo y equipo. Después cuando veamos lo teórico me vas a decir si vos notas diferencia en el lugar donde trabajas o no. Mi pregunta un poco apuntaba a la forma de comportarse de uno de manera individual
al de comportarse de manera colectiva. Les digo un ejemplo. Probablemente eh, en el caso de los barra brava de fútbol, ¿está bien? O una hinchada. De manera individual se comportan de determinada manera. Pero ahora, cuando son más de uno, se comportan de otra manera. ¿Me siguen el punto en donde podamos ver? Nosotros tenemos que conocer cómo cambia el accionar diario de una persona, ya sea que actúe de manera individual o que actúe de manera colectiva. ¿Está bien? Me acuerdo que las primeras clases que veíamos acá y ustedes me comentaban el tema de la profe de inglés, había cierto prejuicio o algún tipo de temor, alguna represalia si ustedes actuaban de manera individual. Pero a lo mejor si podría haber sido de manera anónima y todos juntos, se habrían comportado distinto. ¿Es así o no? Sí, profe. Sí, bueno. Dentro de las organizaciones, es más, nosotros estamos en una organización, pasa lo mismo. Entonces por eso es importante tratar de identificar cómo se comportan las personas dentro de la organización cuando actúan de manera individual o cuando tienen que hacer tareas de manera individual y cómo potenciar los factores psicológicos de una persona para cuando actúen en dos o más personas. ¿Está bien? Vamos con la definición de grupo. Grupos son dos o más personas que interactúan e interdependen, esas son las dos palabritas, que se reúnen para el logro de objetivos específicos. ¿Está bien? Supónganse el departamento de venta o toda eh, la parte que uno diseña en la fase de organización. Uno diseña puestos o departamentos de manera tal de que sean grupos de personas trabajando. ¿Está bien? El grupo de ventas. El grupo del departamento de ventas tiene ciertas tareas específicas, supónganse, y sigue los procesos. Hay una persona encargada del registro de la operación, otra, eh, una persona encargada de concretar la venta, después otra eh, de hacer toda la papelería para poder vender y otra persona encargada de cobrar. ¿Está bien? Ese es todo el proceso de compra. Ese es un grupo de personas. ¿Bien? Supónganse, cuando van a un... Bueno, no está mal, pero cuando van a un negocio de estilo Red Megaton, ahí lo que funciona es un grupo de personas. ¿En qué sentido es un grupo de personas? Está la persona que te vende, por otro lado está la persona que te despacha, por otro lado está la persona que te factura y que te cobra. ¿Bien? Fíjense que esas personas, cada uno tiene su responsabilidad y su tarea delimitada. Y entre ellos sí, interactúan e interdependen. ¿Por qué? Porque el vendedor primero tiene que concretar la venta. Una vez que concreta la venta, depende de la persona que maneja las entregas para ver si hay stock o no. Y dependen de la persona que te cobra o que te factura para que vos después, como experiencia de cliente, puedas retirar, eh, puedas retirar la mercadería. ¿Bien? Denme un segundo que alguien me está chateando. Sí, yo escucho un ruido raro. Quería compartirle a los chicos a ver si ellos también lo están escuchando o si no sé, o si soy yo nomás. Es como un ruido de un ventilador de una compu, como Es algo la así. compu. Ah, Es mi compu, sí. ah, escuchaba Sí, ese sí. ruido. Listo, listo, listo. Me quedo tranquila que no es la mía. Sí, no, no. Es la compu mía del ventilador. Bueno, ¿Mm? profe. No, está bien, por favor.
Eh, bueno, ahí sí, a quien me chatea, Brenda, estoy poniendo a grabar la clase. Espero que esta vez funcione porque la semana pasada la puse a grabar y no funciona. Eh, bueno, entonces hablábamos que esas personas interactúan entre ellos e interdependen de uno del otro para, en este caso, el objetivo específico era llevar a cabo una venta. ¿Está bien? Ese sería el concepto básico de lo que es un grupo de personas. O lo que se puede resumir o ver en la práctica dentro de una organización es un departamento en particular. O una fase del proceso de un departamento. ¿Está bien? Probablemente dentro de un departamento de un banco que sea autorización de o apertura de cuentas corrientes, existan más de dos grupos encargados de hacer distintos tipos de tareas. ¿Ah? Eh, los grupos a su vez pueden ser formales e informales. Recuerden que desde casi la primera unidad que nosotros estuvimos viendo, veíamos que lo que eran, o sea, cuál era la herramienta que nos permite diferenciar a nosotros las cosas de formales de informales, que es el organigrama. ¿Está bien? Los grupos formales son aquellos en donde se rigen por un objetivo específico y están delimitados por la posición que ocupan las personas dentro del organigrama. Mientras que del otro lado, los grupos informales, que son como los grupos de amigos, supónganse, dentro de la organización, que no respetan la estructura del organigrama, pero tienen como motivación de formar esos grupos algo que alguna satisfacción de una necesidad que no sea que no esté alineada con la empresa. Supónganse las necesidades de comunicaciones o de amistad. ¿Muy bien? Eso es lo que hacen a los grupos informales. Estos grupos, en la mayoría de las situaciones, no digo que sean en todos, van pasando por una fase. Dirían por distintas fases de crecimiento. La primera etapa del desarrollo de un grupo tiene que ver una etapa inicial en donde se eligen a los participantes del grupo, que es la etapa inicial, donde se asignan a las personas para que lleven o cumplan a cabo un objetivo. ¿Está bien? Entonces ahí es donde viene la primera etapa, que es la formación. En ese momento es cuando las personas empiezan a conocer a los compañeros de grupo, en los cuales van a empezar a indagar sobre los objetivos a cumplir y sobre la forma en la cual van a trabajar dentro de la organización, dentro del grupo. ¿Está bien? La segunda etapa del desarrollo del grupo tiene que ver con la tormenta. Acá ya tiene que ver o surgen unos pequeños conflictos en el sentido de que los miembros del grupo empiezan a disputarse lo que es el liderazgo y la manera en la cual se van a cumplir con el objetivo. Empiezan a diríamos, esto comienza ya, esta fase de la etapa 2 de tormenta termina exactamente cuando comienza la etapa 3, vaya la redundancia, es cuando dentro del grupo quedan las normas de funcionamiento claras. ¿Qué quiere decir? Que las normas sean claras. Existe un liderazgo marcado dentro del grupo, existe la o las personas que llevan el liderazgo, existen las personas que forman el grupo se someten a normas específicas de conducta, ya sean formales o informales, pero que pertenecen al grupo, y esto a su vez
empiezan a desarrollarse los roles, están bien definidos los roles dentro del grupo. La cuarta etapa tiene que ver con la del desempeño pleno. En esta etapa el grupo ya está andando, diríamos, en piloto automático. Cada uno sabe hacia dónde van, cuál es el rol dentro del grupo, qué tarea tienen que hacer, de qué forma tienen que hacerla. Esto ya debería le digo porque esto es tan dinámico que puede que en algún momento otra de las fases sea más eficiente, el cumplimiento del objetivo sea mucho más eficiente en otra fase que en este. Pero generalmente en la etapa del desempeño es cuando los grupos son más eficientes. Y tenemos una quinta etapa que puede ser para los grupos que se forman con una tarea específica, que una vez que cumplieron el objetivo se termina. Supónganse un proyecto de inversión para la construcción de una planta de girasol, supónganse. Una vez que la planta ya está en marcha, ese grupo se desarma. Bien, esa es la quinta fase. Mediante que los otros pueden, los grupos que son, llamémosles, eternos o que no tienen fin, supónganse un departamento de venta, nunca va a desaparecer, sino que probablemente lo que cambien sean los miembros. Los grupos no son estáticos, ¿está bien? Son altamente dinámicos, o sea que puede ser que estén transitando un conjunto de personas, estén transitando distintas etapas en el mismo tiempo. Por ejemplo, un grupo puede estar en la etapa de formación y tormenta y con un muy buen nivel de desempeño. ¿Muy bien? O sea, no es una regla que el lugar donde mayor eficiencia va a tener el grupo es en la etapa de desempeño, sino que puede que en la formación o en la tormenta también tengan el mismo nivel de eficiencia que en la etapa de desempeño. Depende mucho de los tipos de grupos el cual estemos analizando. Si estamos analizando un grupo que se va a dedicar a la contabilidad de la empresa y probablemente en la etapa de formación no sea tan eficiente como en el desempeño, en donde el debe tiene que coincidir con el haber. Ahora, un grupo de un departamento de investigación y desarrollo puede y probablemente sea mucho más eficiente en la etapa de formación y tormenta que en la etapa de desempeño. ¿Está bien? Un grupo que llegue a una etapa superior puede que baje a una etapa inferior. ¿Está bien? El cambio de un miembro, el cambio de algún tipo de reglas de juego a la cual tenga que someterse el grupo haga que descienda de una fase superior a alguna fase inferior. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, bueno, es un poco más divertido que la clase anterior. Tampoco para tirar manteca al techo, pero está más linda. Bueno, después de que vimos la fase, generalmente vamos a ver el modelo de comportamiento de grupos. La mayoría de los grupos, a su vez, tienen algunas características específicas que nosotros podemos clasificar y que nosotros podemos empezar a gestionar con el objetivo de que ese grupo de personas obtengan un mayor desempeño y a su vez ellos estén satisfechos. O sea, como el objetivo del liderazgo era tratar de alinear los objetivos de las personas a los objetivos de la organización. ¿Está bien? Lo primero que tenemos que ver para analizar o estudiar un grupo son las condiciones externas expuestas al grupo, que es el primer cuadradito. Siempre un grupo va a ser un subsistema. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir un sistema? Que siempre va a haber un sistema más grande en el cual va a operar el grupo. ¿Qué quiere decir? El subsistema de apertura de cuentas corrientes que nosotros hablábamos recién en el banco, probablemente
un grupo haga una parte del proceso. ¿Está bien? A su vez, el, este grupo que haga una parte del proceso sea un subgrupo o un subsistema del sistema de apertura de cuentas corrientes. Y ese subsistema de apertura de cuenta corriente probablemente sea una parte del departamento de riesgo. El departamento de riesgo probablemente sea un subsistema del departamento de contabilidad. Y así sucesivamente. O sea, ¿qué quiere decir? Que los grupos tenemos que tener la precaución de que siempre están inmersos o son analizados como un subsistema. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir que sea como un subsistema? Que recibe del exterior algunas cosas en las cuales ellos no las pueden manejar. ¿Eh? Siempre enfocando de que los grupos o las condiciones externas a las cuales están expuestos estos grupos es poco probable que cambien o que se hagan cambiar a favor del grupo. Tenemos que ver con qué recursos contamos. ¿Está bien? Una de las cosas que tenemos que analizar es los recursos de los integrantes del grupo. Y esto no tiene que ver con los recursos materiales, sino con, primero, la cantidad de gente la cual contamos para armar el grupo, qué habilidades tiene cada integrante del grupo y qué destrezas tiene cada integrante del grupo. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que la conjunción, la tarea, un poco lo que hablábamos cuando hablábamos de motivación, de diseño de puestos motivadores, esto tiene que ver con que el puesto que nosotros diseñemos, se conlleve con la persona que esté capacitada, que tenga las habilidades y las destrezas necesarias para poder llevar a cabo esa tarea. ¿Está bien? Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que tenemos que ver es la estructura del grupo. ¿Qué es la estructura del grupo? Lo podemos dividir en 6 ítems. Por un lado, lo que tenemos que ver dentro de la estructura del grupo son los roles. ¿Se acuerdan en la etapa recién de la tormenta hasta el establecimiento de normas? Bueno, ahí en ese lugar o en esas fases es donde se definían los roles. Los roles es la función que una persona o un grupo desempeña en un lugar o en una situación. El rol dentro de una organización es la descripción del puesto. ¿Está bien? ¿Qué se espera de esa persona? ¿O qué tipo de comportamientos se espera de esa persona a fin de que pueda cumplir con los objetivos del grupo? ¿Qué quiere decir eso? Que él, cumpliendo con su objetivo de la tarea, habilita a la otra persona que sigue en el proceso a que él pueda hacer su tarea de manera eficiente. ¿Está bien? ¿Qué puede existir acá? ¿Qué es lo primero que puede surgir cuando tenemos dos o más personas? Son los conflictos. Ya más adelante vamos a ver qué es lo que son los conflictos, pero lo que yo les puedo adelantar es que en este caso va a ser un conflicto de manera individual. ¿Cómo un conflicto de manera individual? Puede que la persona internamente esté en conflicto. ¿En qué sentido? En que tenga que, para el bien del grupo, esté encausado para hacer determinada tarea y en su interior no le quiere hacer. ¿Bien? Un ejemplo claro puede ser alguien encargado de despedir a un compañero de grupo. ¿Está bien? Probablemente ahí tenga un conflicto del rol entre su rol de supervisor con su rol de compañero de trabajo. Entonces eso internamente puede echar.
dentro de la persona, lo que puede ver afectado su rendimiento en el largo plazo. ¿Está bien? Otra de las cosas que tenemos que ver cuando vemos estructura de grupo son las normas y la conformidad. ¿Está bien? Las normas y la conformidad, que son los estándares de comportamiento. Estos son un poco lo que hablábamos recién, las reglas internas de la organización. Supónganse, el libro anterior al que ustedes están viendo marcaba un ejemplo claro que decía que, bueno, que un grupo de oficina llegaba a horario, o sea, estaba bien visto llegar a horario a la organización, a la entrada del trabajo, y lo que hacían cuando llegaban era iban, colgaban el abrigo en la silla, se iban a la cocina, desayunaban y empezaban 15 minutos después. Estaba mal visto que una persona empezara o comenzara a trabajar antes de esos 15 minutos. O sea, era como una regla implícita dentro del grupo que permitía que diríamos, en este caso, iba en contra de la eficiencia del grupo, pero era una norma del grupo establecida, implícita, que era necesario cumplir. ¿Está bien? Esto es un poco como los grupos de pertenencia, que hay que tener determinada característica para poder pertenecer a ese tipo de grupo. ¿Está bien? Asimismo, como yo les di un ejemplo negativo, también puede ser un ejemplo positivo. Quien no tenga un determinado grado de conocimiento dentro de un grupo puede que se lo excluya o esté mal visto que una persona en un departamento de la organización en el cual sean todos ingenieros contraten probablemente a alguien que no sea ingeniero y tenga los mismos conocimientos. La persona que no tenga esos conocimientos puede que se sienta rechazada o asimismo lo rechacen por no tener cierto mínimo de conocimiento certificado. Probablemente esta persona para estar ahí debe saber mucho más que todos las otras personas que tienen un certificado que dice que son ingenieros, pero bueno, es para darle un ejemplo del lado positivo y no también del negativo. Eso tiene que ver con las normas que regulan la estructura de un grupo. O sea que vimos lo que se espera de ellos, vimos un poco la normativa o la forma de funcionar del grupo. Después la adaptación del grupo. Esto generalmente ya se da en etapas del grupo en donde ya o se establecieron normas o ya está en la etapa de funcionamiento pleno y cuando ya cumplen cierta antigüedad del grupo. ¿En qué sentido lo digo? En que por ahí las personas, para tratar de encajar en el grupo o para adaptarse, sienten cierta presión de algunas personas o del grupo en sí que le hacen hacer cosas o pensar cosas distintas a su pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse, el ejemplo que pusimos en la filmina es la votación en bloque en diputados. Probablemente, muy probablemente, cuando la política funcionaba, había personas dentro de un mismo partido que estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo. Pero había dos o tres que eran personas con mucho poder dentro de un bloque, un bloque de diputados, supónganse son 50 diputados que representan a un partido político. Probablemente dos o tres tengan el poder de decisión. ¿Qué pasa? Si uno vota, probablemente no vote, como dicen, estas dos o tres personas, es que podía llegar a tener algún tipo de represalia. Entonces siempre tenían la presión de que independientemente de que ellos pensaran totalmente diferente, tenían que votar a favor de lo que hacían estas dos o tres personas. O 10 personas. ¿Eh? Eso es lo que se llama la adaptación y nosotros tenemos que prestar atención y sobre todo como líderes dar lugar a que en la formación, en las estructuras del grupo,
la adaptación sea lo más transparente posible, ¿está bien? Donde todos se puedan expresar y que las ideas o las decisiones que se toman dentro de un grupo sean en lo posible por consenso. ¿Está bien? El tercer tema el cuarto tema, disculpen, que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos la estructura de los grupos es el estatus, ¿está bien? Que es la posición eh, que le da o el rango que le da generalmente el organigrama. Y lo único que hay que tener acá en cuenta, y con esto de achatar un poco las pirámides que venimos pregonando, tiene que ver con que el estatus sea congruente con la responsabilidad y con las tareas que tenga que hacer cada uno. Suelen haber conflictos dentro de los grupos cuando, por problemas de estatus, supónganse cuando un operario gana más que su supervisor. Entonces ahí son los conflictos en los cuales nosotros tenemos que tratar de prevenir para que no atenten contra la productividad, la eficacia y la eficiencia del grupo que se está llevando a cabo. ¿Ah? En menos de un minuto esto se va a cortar, así que lo que les pido que nos conectemos de nuevo con el mismo ítem, con el mismo link. ¿Puede ser? Bueno, profe. Bien, lo tienen ahí, cópienlo y nos volvemos a... ¿Venimos bien hasta ahora? Sí, profe, sí. Sí, bien. ¿Dónde está el link, profe? Acá lo tienen en el chat. Ah, Cópienlo.
Eh, Claudio. ¿Qué haces, Vero? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, acá estoy, Vero. Renegando, che. No, vos sabés que no puedo hacer andar el Meet. Me mudé a Zoom. Y bueno, se me cumplió el horario y cuando quise volver me borró todos los datos y bueno, están todos los chicos esperando ahí. Te puedo pasar por WhatsApp los datos para que se los pases a alguno y se los comparten en un grupo o algo. O algún... Ah, ahí está, ahí está. No. Ahí justo me contacta uno de los chicos. Así que ahí se los comparto. No. Ahí está listo. Ahí está listo. Bueno, no tenía el contacto de nadie y estaba buscando algún correo o algo y bueno, ahí está. Ahí se conectaron. Ahí está. Listo. Gracias, bro. Gracias. Chao, chao. Hola. Profe, ahí le paso el link a una chica que me lo están pidiendo. Sí, si puede ser, te agradecería. Hoy fue bastante desorganizado, pero bueno, no. Ahí va el link, mira. Si quieres copiarlo o ponerlo en un grupo. ¿Estamos todos? ¿Falta alguno? Faltan uno, profe. Falta la Anto. Vamos a renegar hoy con la tecnología. Bueno, puede fallar de decir Tucson. Bueno, siguiendo un poco con lo que veíamos. A ver, un segundito. Bueno, lo que vamos a ver, vamos a seguir viendo lo que estábamos viendo hasta recién, era el tema dentro de la estructura de grupo, que teníamos que ver, definir los roles de los participantes del grupo, a las normas a las cuales iban a estar regidos los participantes del grupo. Después veíamos lo que tiene que ver con la adaptación de los integrantes del grupo, el estatus, el tamaño del grupo. El tamaño del grupo acá lo menciona el libro. Yo no estoy tan de acuerdo. Sí imagino de que grupos más grandes de gente, un poco más difícil para decidir y todas estas cosas, pero bueno, en este caso yo creo que depende del objetivo que se tenga, tiene que ver con la eficiencia y la eficacia del objetivo.
El caso más emblemático que tenemos ahora es, no sé si ustedes escucharon a hablar de los Wikilearns, que es una investigación de un estudio de abogados de Panamá que hace poco salió, en el cual trabajaron de manera remota más de 1500 periodistas fue totalmente exitoso. Entonces me parece que el tamaño no tiene nada que ver con eso. A ver, ¿qué me están pidiendo? Sí, a ver. Ahí está. Claro que si se llega a cortar de nuevo por tiempo, yo creería que no, pero si se llega a cortar de nuevo por tiempo, las chicas que me escribieron después, les vuelvo a pasar el nuevo. Y lo último, que tiene que ver con la cohesión de grupo, estaba hablando en, diríamos, que tanto el sentido de pertenencia que tienen los participantes del grupo a el grupo en sí y la afinidad que tienen entre las personas. ¿Está bien? Fíjense lo que puede llegar a ser un departamento en una organización pública respecto a una organización que sea privada. El ejemplo clásico que se me viene a la mente es el de un banco. Fíjense la forma en la cual los atiende un banco privado con respecto a uno público. La diferencia que existe entre las ganas que tienen unos y las ganas que tienen otros. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros miremos las estructuras de los grupos, tenemos que ver estas 5 cosas. Tamaño de grupo para mí es irrelevante. Una vez que nosotros vimos en qué lugares, en qué parte del sistema opera el grupo, los recursos de las personas, cómo se estructura el grupo, tenemos que pasar a ver el proceso del grupo. ¿Está bien? Los procesos de grupo ya miden un poco la tarea que tienen que realizar. Disculpen, el proceso del grupo tiene que ver de los subsistemas que tienen dentro de la organización. Para que tanto los recursos como la estructura en la cual opera el grupo puedan funcionar de manera eficiente. Y ¿qué 2 cosas tenemos que tener en cuenta para el proceso de grupo? Vamos a ver 2 temas en particulares. Uno, que tiene que ver en cómo toman decisiones los grupos, y la otra, el manejo de conflicto dentro de los grupos. Tomar decisiones de manera grupal tiene sus pros y sus contras. Depende un poco también de lo que veíamos recién de la estructura de grupo. Dentro de las ventajas de tomar decisiones grupales tiene que ver con que la información que nosotros vamos a tener para poder decidir es mucho más completa. La generación, si recuerdan el proceso de toma de decisiones de 8 pasos, la información que uno relevaba para poder identificar el problema es mucho más completa porque tenemos mucho más participantes y tenemos más capacidad de procesar información. Otra de las ventajas es que se generan más alternativas de solución al problema definido. Facilita la aceptación de una solución, o sea, si nos ponemos todos de acuerdo, está todo bien. Y aumenta la legitimidad. ¿Qué quiere decir? Que al ser un grupo de personas las que toman la decisión, generalmente por mayoría, puede que la decisión que se está tomando se haga más carne.
¿En qué sentido que sea carne? Y un término poco académico, ¿no es cierto? Pero que la persona esté mucho más comprometida con la decisión que se tome de manera grupal. ¿Ah? Asimismo, como todo, como casi todas las cosas en la vida que tienen ventajas, también tienen desventajas. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir que tenga desventajas? Bueno, juntar toda esa información, generar más alternativas y todo lo que tiene que ver con el proceso decisorio requiere más tiempo. ¿Está bien? Puede que esté viciado con el dominio de la minoría, que es un poco lo que hablábamos y volvemos sobre el ejemplo del bloque de una Cámara de Diputados. Otra de las desventajas es las presiones para conformarse al grupo. Eso tiene que ver en este sentido de que los miembros, o a lo mejor existen 2 o 3 subgrupos dentro del grupo, que presionen a alguien que esté indeciso para que o para que vote, o que ayude, o para que acepte determinada solución. ¿Está bien? Está muy atado con el dominio de la minoría. Y la otra tiene que ver con la ambigüedad de la responsabilidad, que puede que las personas que forman parte del grupo sientan que algunos están en posición de decidir y otros no estén en posición de decidir. Eso puede llevar a que se confunda el rol que realmente tienen en el grupo con la decisión que tienen que tomar. Y el otro punto central en el proceso de grupo tiene que ver con los conflictos. ¿Está bien? Ahora les consulto a ustedes, y independientemente de lo que hice acá, ¿usted cree que los conflictos son buenos o son malos? Sí, no, y por qué. A ver, ¿alguna que me cuente? Profe, son buenos porque por ahí sacan a la luz capaz cosas que se vienen arrastrando con el tiempo y que vienen como molestando, o no sé, o como que perjudican, no sé, algún proceso o algo que se esté haciendo en una empresa. Y bueno, hasta que no se arma el lío, por así decirlo, es como que sí, se arrastra y bueno, a lo mejor está bueno y a su vez a lo mejor otras personas, les da lugar a otras personas a opinar al respecto, como que se da el espacio. Bien, bien. ¿Alguien que piensa distinto? O sea, si es un conflicto productivo, o sea, hay conflictos productivos y otros que no, porque capaz que hay conflictos que no tienen sentido y bueno, no llevan a ningún lugar. Bien. Sí, un poco por ahí está rumbeado lo que nos dice la bibliografía que nosotros estamos usando para dar esta materia. Es que existían 3 puntos de vista con respecto al conflicto que se da entre las personas dentro de un grupo. Uno que era desde el punto de vista tradicional, que uno trataba de que cuando detectaba un conflicto lo trataba de evitar. O sea, había que desactivar el conflicto era malo. ¿Está bien? Después, a medida que fue pasando el tiempo, el punto de vista de las relaciones humanas cambió la visión y dijo, bueno, como decía recién, no vi quién desmutó el Brenda, era el No, que habló. Sofía. Sofía, bien, como decía Sofía, es que el conflicto en algunos lugares empezó a ser positivo y cuando se veía que era negativo se trataba de desactivar. ¿Está bien? O sea, ya pasamos a un punto intermedio. Y después hay otro punto de vista que es el más nuevo, que es el punto de vista interactivo, en el cual
dice que el conflicto es necesario en los grupos. ¿Está bien? No quiere decir, a ver, un conflicto no quiere decir que estemos peleando todos los días. Un conflicto puede ser, como lo habíamos visto en la unidad 3, no sé si se acuerdan, los conflictos, en el cual veíamos que los conflictos surgían por dos cosas: por incompatibilidad del objetivo o por la forma de poder cumplir con el objetivo. Bueno, en este caso, el punto de vista interactivo dice que es absolutamente necesario el conflicto. ¿Por qué? Porque uno se está cuestionando constantemente las relaciones que se dan en el grupo, ya sea por el objetivo que uno tiene que cumplir, o diríamos porque hay diferencias en el objetivo que uno tiene que cumplir o en la forma que se va a cumplir en ese objetivo. ¿Bien? A su vez, recién hablábamos de que había conflictos que eran buenos y conflictos que eran malos. ¿Verdad? ¿Cómo los clasificamos como buenos o malos? Los conflictos que son buenos, que ayudan a crecer, que rompen estructuras dentro de las organizaciones. Los conflictos que suman son los funcionales. ¿Bien? Desde el otro lado tenemos los conflictos disfuncionales, o sea, blanco y negro, no tenemos mucha ciencia ahí, ¿no? Y después a los conflictos los podemos clasificar en tres tipos. Unos que son los conflictos de tareas, que está relacionado a la forma en la cual se realiza una tarea. ¿Está bien? Jefe, supervisor, bueno, esta tarea hay que hacerla de ABC para llegar a un resultado N. Y el empleado puede que le diga, no, mira, yo esta tarea la hago ACD y voy a obtener el resultado N. Bueno, ahí tenemos un conflicto en el cual las dos partes se tienen que acercar para tratar de llegar a una solución. Después tenemos el conflicto de relaciones. No sé si se acuerdan con la clasificación que veíamos. En este caso, el conflicto es entre personas. No sé si se acuerdan que los tipos de conflicto nosotros los clasificábamos como internos, entre personas con un departamento, entre departamentos contra departamentos. O sea, no mirándolo como una realidad, sino como una forma de clasificar el conflicto. Dentro de los grupos tenemos los conflictos de relaciones personales. Puede que dos personas que forman parte del grupo se lleven mal y eso afecte a la funcionalidad o la eficacia del conflicto del grupo. Tenemos que tratar de solucionar. Y puede que exista un conflicto del proceso. Esto ya tiene que ver un poco más con la forma de hacer las cosas. Hasta puede ser un conflicto, no es que se den un conflicto aislado de otro, puede que el mismo conflicto o el hecho que genere el conflicto puede que tenga un poquito de cada uno de los tipos de conflicto, ¿eh? Que es un poco lo que hablábamos recién, de que uno viene acumulando en el tiempo, que por el proceso uno tiene que hacer un tipo de tarea fastidiosa en el cual uno al compañero ve que no trabaja y yo sí que tengo que trabajar por culpa del sistema, de la forma de hacer la tarea, y bueno, pasa el tiempo, estalla y de golpe aparece que tenemos que cambiar la forma en que hacen la tarea, que hacen el rol que cumple cada uno dentro del grupo. Se cambia el proceso y eso también cambia la forma en que se relaciona cada persona dentro del grupo. ¿Bien? Hay un enfoque que tiene que ver con la resolución de problemas dentro de la organización, y tiene que ver que nosotros como líderes, qué grado de injerencia vamos a tener en el conflicto. ¿Está bien? O sea, cómo nosotros vamos a participar o acompañar al grupo en el manejo de ese conflicto. Por un lado, ahí en el eje de las I se mide la asertividad. La asertividad tiene que ver, es un concepto relativamente nuevo dentro de la organización,
o de la ciencia de la administración, que es una forma de defensa no violenta. ¿Está bien? O sea, una forma de que alguien exprese lo que piensa, pero que no le imponga de manera violenta. Muchas veces lo que se hace es tratar de atacar el hecho y no las personas. Eso es ser asertivo. Hacer eje, sobre todo, en los hechos y no en las personas. Se da mucho, y un caso muy práctico y muy visible es hacer un feedback a un empleado por una tarea que está realizando. Y no decirle, vos hiciste mal la tarea, sino que, a ver, lo que yo pensaba, el objetivo que teníamos que cumplir es este, y en realidad lo que se dio o el resultado que llegamos es este y no se corresponde con lo que habíamos hecho. Fíjense que yo estoy expresando de formas totalmente distintas sobre el hecho y no sobre la persona. En el primer caso, recuerden que yo le digo a la persona, vos tenías que cumplir con este objetivo y no lo cumpliste. Mientras que de la otra forma, yo estoy hablando con él, le estoy comunicando lo mismo, pero me estoy enfocando más en el hecho que en la persona. Eso es ser asertivo. ¿Está bien? Ante los conflictos y en el eje de las X tenemos que ver con la cooperación. En ese sentido es cuánto el conflicto va a cooperar a mejorar las relaciones entre los grupos. ¿Está bien? Nosotros nos da 5 puntos de acción de acuerdo a nosotros cómo identifiquemos o clasifiquemos el conflicto. ¿Está bien? Si nosotros vemos que el conflicto es poco cooperativo y prácticamente nada asertivo, lo que podemos hacer con ese conflicto es escaparnos de ese conflicto o eliminar el conflicto. ¿Está bien? O sea, es un conflicto que resta. Del otro lado, podemos ver en el eje de las X que cuando el conflicto es poco asertivo, pero lo clasificamos como cooperador, nosotros nos podemos adaptar. ¿Adaptar en qué sentido? En que independientemente de lo que nosotros pensemos o que cuán asertivos seamos, tratamos de adaptarnos a ese conflicto de manera tal de que ayude al grupo. ¿Está bien? Del otro lado, tenemos cuando el conflicto es totalmente asertivo pero poco cooperador. Hay un poco como que sacamos la forma el estilo de dirección militar, llamémosle, en donde la forma de resolver el conflicto tiene que ver en satisfacer mis necesidades propias y no tanto las de las otras personas dentro del conflicto. En el otro extremo, en donde ambas dimensiones están en los dos extremos, ya sea de cooperador y asertivos, tenemos un conflicto que lo podemos encarar de una manera de colaboración. ¿Está bien? O sea, nosotros estamos buscando que desactivar o solucionar ese conflicto de manera tal que las personas obtengan una solución de ganar-ganar. O sea, las partes intervinientes del conflicto ganen ambas partes. Y al medio tenemos uno que se llama comprometedora, que es un poco que se da en un rango de negociación en el cual una de las personas, para llegar a un acuerdo, renuncia aparte, ¿está bien? Aparte de algo que está en conflicto, pero asimismo sigue siendo satisfecha. ¿Está bien? Supónganse, en un conflicto de precio, nosotros tenemos un precio base de 100 pesos, ¿no es cierto? Y la parte A
se puede estirar hasta 105 pesos y la otra parte que quiere comprar no va a pagar más de 95. Entonces, bueno, negociando, podemos llegar a una posición de 98, en el cual la otra persona que pretendía 100 entregó 2 y así mismo el conflicto quedó resuelto. ¿Está bien? O sea, pero ambas partes cumplieron cumplieron con sus necesidades. ¿Está bien? Satisfacieron sus necesidades. ¿Vamos? Y por último, tenemos las tareas de grupo. Que las tareas de grupo tienen que ver con qué compleja e independientemente sea la tarea de cada que tiene que hacer el grupo, en el sentido de que mientras más compleja sea la tarea, el grupo es más unido. ¿Por qué? Porque tiene que ver más con la especialidad. Entonces tenemos que también tener en cuenta, además de en qué lugar o en qué contexto se ubica el grupo, qué recursos disponibles tiene, qué tipo de estructura va a formar de acuerdo al rol, a las normas que rigen el grupo, a la cohesión del grupo. Y después, dentro de ese grupo, tenemos que ver los procesos que se dan adentro, o sea, la forma en que toman decisiones y la forma en que ellos mismos, o la forma que nosotros vamos a solucionar los conflictos dentro de ese grupo. También, y como esta aparece acá, fíjense que la tarea del grupo nos va a configurar qué tan apegado van a ser los participantes del grupo de acuerdo a la complejidad y la interdependencia de la tarea. Todo esto es lo que nosotros vamos a gestionar de manera tal de que el desempeño del grupo sea el óptimo y la satisfacción de los integrantes del grupo sea la mayor posible. ¿Está bien? Y acá es donde termina la parte de grupo. ¿Cómo hacemos ahora lo que sigue el libro? Nos pregunta cómo hacemos que un equipo o que un grupo se convierta en un equipo. ¿Está bien? ¿O qué es un equipo? Miren, la definición más linda que yo encontré de lo que es un equipo no la dice ningún libro de administración, sino que le dice una señora que se llamaba la Madre Teresa de Calcuta, y nos decía: yo hago lo que tú no puedes y tú haces lo que yo no puedo, juntos podemos hacer grandes cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma de las partes o la suma de los individuos daba como resultado un resultado mayor que los esfuerzos hechos de manera individual. ¿Bien? O sea que un equipo tiene estas características que un grupo no tiene. Primero, un equipo, y empezamos a analizar la definición, es un grupo. O sea, son dos o más personas que interdependen e interactúan para cumplir con un objeto. ¿Está bien? Y acá una aclaración. Un grupo es un equipo, pero un equipo puede que no sea un grupo. ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿No es al revés, profe? Quería ver si estaban despiertos. Y no, porque a veces, ¿se escucha? Sí. No, porque a veces puede que, no sé, dentro de supuestamente un equipo no esté todo tan diferenciado y capaz que no todo está todo tan coordinado, entonces no termina siendo un equipo. Por eso. No, Un no tienen. equipo siempre es un grupo, pero un grupo no siempre es un equipo. ¿Está bien? Ahora sí lo dije bien.
Un equipo siempre es un grupo, pero un grupo no siempre es un equipo, puede ser un grupo. ¿Eh? O sea que grupo, digamos, se refiere al agrupamiento de personas que, bueno, Vos, por que ejemplo, tienen un el de... objetivo, pero Mira, puede que no sea un déjame que vemos bien los otros ítems que conforman la definición de grupo y vemos la misma experiencia, o sea, comparamos la misma experiencia que veíamos cuando uno iba a comprar a Megaton o Pardo ahora. ¿Bien? Es un grupo, o sea, son dos o más personas cuyos miembros trabajan intensamente en un objetivo en común y específico, usando sinergia positiva, responsabilidad individual y mutua y destrezas complementarias de manera coordinada. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir sinergias positivas? Que las habilidades que tienen cada integrante del equipo se complementan. ¿Está bien? Eso quiere decir la sinergia. Responsabilidad individual y mutua, esa es la gran diferencia entre un grupo. Y yo ya se los cuento con un ejemplo que es más fácil de ver. Y destrezas complementarias, un poco la definición que teníamos recién. Alguien sabe algo que el otro no sabe, pero encajan como un rompecabezas de manera tal de que el proceso se cumpla. En la responsabilidad individual y mutua, un grupo, ¿se acuerdan cómo era recién el proceso de compra en un súper? Venía el vendedor, una vez que el vendedor hacía la tarea, él se desvinculaba prácticamente de la venta. Disculpen, cuando él concretaba la venta, él se desconecta de lo que es la entrega y la facturación. ¿Está bien? O sea, de la entrega de stock y de la facturación. Va, se fija en una compu y de stock, sí, yo te hago la venta, pum, habla con Juancito Pérez que te va a cobrar después, una vez que termines con Juancito Pérez, él te da la factura, te vas a stock, presenta la factura y retiras el producto. ¿Está bien? O sea, él hace su parte, una vez que uno hace su parte, entra el otro dentro del proceso, la segunda persona hace su proceso y después entra el tercero. ¿Está bien? Fíjense que ninguno prácticamente, o sea, se interrelaciona, interdependen, pero no tienen responsabilidad individual y mutua. ¿Qué quiere decir? Que estarían, la responsabilidad individual y mutua tiene que ver en que las tres personas en este caso estarían encima del cliente. ¿Está bien? Tratándolo de satisfacer y hacer su proceso de compra muchísimo más amigable, en el sentido de que estuvieran asesorándolo al cliente de manera tal en que la experiencia de compra sea mucho más útil o más fácil. En un banco, supónganse en los bancos privados, o díganme si ustedes no van a una organización pública y los ven atrás del escritorio, que probablemente estén volando, fumando, o sea, no. Ellos son un grupo, cada uno tiene su tarea y hace su tarea y pasa al otro. En el caso de los equipos, están todos comprometidos con el objetivo. ¿Está bien? Los equipos, las expresiones de equipos se dan sobre todo y se ven mucho en la parte deportiva. ¿Está bien? Fíjense, un equipo de fútbol. Las destrezas complementarias, a ver, una persona alta y fuerte probablemente tiene una destreza que se combina con alguien que es ágil y sea petizo. ¿Me explico? Tenemos alguien que tiene cierto tipo de habilidad con la pelota y otro no es tan hábil con la pelota pero es muy hábil marcando. Bueno, en las organizaciones pasa lo mismo. Tenemos que son personas hábiles negociando, hay otras que son muy hábiles con actividades operativas, entonces nosotros tenemos que tratar de buscar a ese tipo de personas para conformar un muy buen equipo. Este grafiquito acá abajo, fíjense cómo define bien lo que es un grupo y un equipo.
Fíjense, el grupo, cada uno tiene una tarea asignada y no depende de si el otro hace bien su tarea o no. Él hace la tarea que tiene que hacer y reporta en este caso al puntito azul, que probablemente sea el superior. El segundo tiene que hacer su tarea, no importa si el A o el primero o el tercer puntito rojo hace bien o mal su tarea. El que está acá al medio va a hacer lo que le corresponde y nada más. Fíjense el lío que se produce acá cuando nosotros vemos el gráfico de equipo. Fíjense, a todo el mundo le interesa lo que está haciendo cada uno. Todos conocen de todos. ¿Bien? Eso es la responsabilidad individual y mutua. ¿Sí? En la parte de grupo, el puntito azul significa superior. Sí, generalmente es un coordinador. Ah, bien. El del puntito azul, sabe lo que hace el punto, llamémosle el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. El 1 tiene una tarea asignada y no importa si el 2, el 3 o el 4 la hacen bien o mal. Fíjate que en el equipo están todos interrelacionados, o sea, si alguien se traba en algún punto del proceso, venimos todos y lo ayudamos. ¿Me explicó? Sí, profe. En este caso, miren, vayámoslo viendo ítem por ítem. En el caso de las tareas es lo que venimos hablando recién. En el grupo, gráficamente vemos que cada uno tiene su tarea bien delimitada. En el equipo, independientemente de que todos tienen la tarea delimitada, existen destrezas complementarias que hacen que una persona haga la tarea mejor que todas las otras. Asimismo, eso no exime a los otros participantes del equipo a que realicen la tarea. ¿Bien? En el grupo, hablando de responsabilidad, en el grupo cada uno tiene su responsabilidad sobre su tarea o sobre su rol. Mientras que en el equipo la responsabilidad es mutua. Fíjense que cada puntito le llegan 2 o 3 flechitas. ¿Está bien? O sea que por cada actividad podemos llegar a tener 2 o 3 responsables. La autonomía a la hora de hacerlas, de llevar a cabo las actividades, fíjense que en el grupo uno no puede hacer más de lo que tiene asignado. Una vez que hace esa tarea tiene que venir y responder hacia el puntito azul. Mientras que la autonomía de los equipos, una vez que alguien terminó, probablemente vaya y se ponga a ayudar a otra persona que viene con su tarea algo atrasada. Entonces eso ayuda y es lo que se llama la dinámica de los equipos. ¿Está bien? Esto de autonomía y modelo de actuación tiene que estar muy relacionados uno de los otros. Por el otro lado, tenemos la cohesión. La cohesión, la identificación de la persona con el grupo. Acá simplemente yo hago mi tarea. No es que estemos matando a los grupos también tienen que ser eficaces y eficientes, ¿no? Pero acá el primero que hizo la tarea y la hizo bien y el otro la hizo mal, y bueno, ahí no hay mucha cohesión, diríamos, o no hay mucho sentido de pertenencia en los grupos. Distinto es en los equipos, en donde el sentido de pertenencia o la cohesión es mucho mayor. Bien, fíjense que por tarea o por puesto hay 2 o 3 personas. Y por último, y como algo muy importante que también hace a la relación, a la diferencia entre un grupo y un equipo, son las jerarquías, y que están bien marcadas. Fíjense que en el grupo tenemos 6 puntitos de color rojo y en una jerarquía superior 1 azul. Mientras que en el equipo, independientemente de que debe haber un líder, son todos puntitos rojos. ¿Ah? ¿Está bien? ¿Venimos bien? Sí, profe. Sí. Esto a mí me hace acordar de una cosa. No sé si A estará ver, bien. Dale. Yo me acuerdo que en el secundario, cuando nos hacían hacer trabajos, me ha tocado con gente en la que decía, bueno, cada uno investiga tal cosa. Y después nos ponemos todos de acuerdo. Todos lo llevamos a un mismo punto.
Ujú. Y en cambio había otros trabajos en los que los hacíamos, bueno, nos reuníamos todos investigábamos, todos nos ayudábamos y cada uno veía distintas partes en el trabajo. Ujú. Ahí sería una diferencia entre grupo y equipo. Sí. Y generalmente esas cosas se dan mucho de piel, o sea, cuando vos entras dentro de un conjunto de personas, puede que automáticamente vos te formes o te hagas de un grupo o te hagas de un equipo. Eso tiene que ver también mucho con la piel de la gente que esté ahí. En qué cómodo, qué tan cómodo también te sientas vos ahí. Eh, pero sí tiene que ver con... Hay un montón de cosas que por ahí acá no están. Que por ejemplo en los grupos el liderazgo generalmente viene dado. Son las estructuras o lo que veíamos como estructuras militares, llamémosle, o con pirámides que son muy puntiagudas, mientras que los grupos, en los equipos, las pirámides son chatas. O sea, a lo sumo puede haber un nivel de alguien, no, o sea, alguien tiene que haber a cargo, no puede ser que no haya nadie a cargo. Pero eh, todo tiende a que pasar de dejar de ser grupos a empezar a tener equipos dentro de las organizaciones. ¿Eh? Bueno, en cualquier momento se va a cortar el Zoom. A las dos chicas que me pasaron por WhatsApp o que me pidieron, ahí le voy a estar pasando cuando se corte el nuevo código, así no nos queda una sola filmina. No llegamos a ver, pero bueno, son 5 minutos más y terminamos. ¿Ah? Bien, bueno. Eh, los equipos, ¿me escuchan todos? Sí, profe, sí se Sí, escucha. bien. Bueno, algunas características de equipos o muy relacionados, similares a lo que hicimos con los grupos. Equipo, a la época que se hizo el libro,
los clasificaba a los equipos en equipos de resolución de problemas. Es cuando tenemos un problema o algún tipo de proyecto, se junta a personas con capacidades específicas para tratar de resolver un problema. Supónganse, un problema de ventas puede ser que, o un problema con un cliente requiera que formemos un equipo con gente de calidad, producción, logística y finanzas. ¿Está bien? Probablemente cada una tenga cierto tipo de conocimiento que nos va a ayudar a resolver un problema con algún cliente. De trabajo autodirigido tiene que ver sobre todo con proyectos de inversión, en donde hay que, supónganse, son actividades que no son repetitivas. Por ejemplo, desarrollar la marca de una empresa. El desarrollo, o crear, ¿no? El desarrollo es continuo, pero crear la marca de una empresa es un trabajo acotado en el tiempo, en donde, bueno, vamos a juntar gente de determinados perfiles, de manera tal de que sea eficiente la creación de la marca. Otro tipo de equipos son los interfuncionales. Los interfuncionales son similares al ejemplo que yo les di de resolución de problemas, en donde gente de distintos departamentos conforman un equipo para poder solucionar un problema. Y los últimos tipos de equipos que este año explotaron por todos lados son los equipos virtuales, que pasamos de la presencialidad a la virtualidad. Entonces, de golpe existe lo que desapareció o que se le hizo muy difícil a los gerentes y a los líderes, tiene que ver con el control, porque lo que hablábamos en la clase anterior, que tiene que ver con que está cambiando el paradigma del mundo, y volviendo un poquito sobre el liderazgo, un poco estamos matando ahí, está desapareciendo ese líder superhéroe que tenía que estar en todo, y le está dando espacio al liderazgo del grupo. ¿Qué quiere decir liderazgo del grupo? Que la persona que antes sabía todo, le recaían todos los problemas, solucionaba todos los problemas, lo que está haciendo es no solucionando las cosas, sino ayudando a los integrantes de los equipos, a ellos mismos, tratar de solucionar los problemas. Entonces no existe un liderazgo, un superhéroe, que una persona sea la que salve el equipo, sino que sea el equipo mismo el protagonista y no una sola persona. En esto de la virtualidad, lo que está pasando ahora es que es muy difícil controlar a las personas, porque el control que se llevaba actualmente, o el paradigma, era controlar la cantidad de horas que una persona trabajaba en una organización. Ahora, si nosotros le dábamos una tarea a una persona que trabaja de manera normal, un miércoles, que entra a las 8, sale a las 12 y entra a las 3 de tarde, sale a las 7. ¿Está bien? Si nosotros le damos una tarea a esa persona y le decíamos, y esta persona tenía cierta habilidad que a las 10 de la mañana termina, esa persona tenía parte de la mañana y toda la tarde sin asignación de tareas. ¿Está bien? Mientras que en la casa, o de manera virtual, esa persona terminaba su tarea y tenía tiempo para hacer otras cosas. Entonces está cambiando el paradigma de pasar de empezar a diseñar las tareas de manera de cumplir con los objetivos y no cumplir con presencia durante X horas de tiempo al día. ¿Me explico lo que quiero decir? Sé que es medio rebuscado. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. O sea, hoy día
o lo que se venía antes de todo este lío, era que la persona le pagaba por horas presenciales. Y ahora un poco creo que lo que va a empezar a mutar todo es que a la persona le van a pagar por objetivo independientemente del tiempo que tarde en hacer ese tipo de tarea. Es más, yo creo que hasta puede llegar a ser mucho más eficiente. Porque por ahí, dentro de las organizaciones, para que alguien tenía la habilidad de terminar la tarea en menos tiempo, pero para evitar que le siguieran dando tarea, un poco que le daba un poco de soga, llamémosle, a la tarea de forma tal de terminar de cumplir las horas. Esto puede llegar a ser mucho más eficiente en la administración del tiempo de las personas. Eso tiene que ver con los tipos de equipos que se pueden formar dentro de las organizaciones. Por otro lado, podemos, de acuerdo a los miembros, puede ser funcional, que son de acuerdo al tipo de actividad que realizan dentro de la organización. Supónganse, hacemos un equipo del departamento de venta con todas las personas que forman parte del departamento de ventas. O sea, sería un subgrupo o un equipo de un grupo. Y por el otro lado, los miembros que forman parte del equipo puede ser multidisciplinario, que es el equipo que se formaba en la resolución de problemas. Teníamos que resolver un problema a un cliente, entonces traíamos gente de calidad, traíamos gente de finanzas y traíamos gente de ventas. La estructura que forman parte de los equipos pueden ser o supervisados o autoadministrados, o sea, no da mucho para explicar, o sea, alguien que supervise o no. Y por otro lado podemos tener que sean equipos permanentes o temporales, ¿está bien? Equipos de atención al cliente suelen ser permanentes, equipos temporales suelen ser, por ejemplo, los de un proyecto de inversión de la construcción de una planta procesadora de girasol, que es el ejemplo que dábamos recién, ¿eh? Son muy similares a la categorización que nosotros hacíamos de los grupos. Por último, como última filmina, algunas cosas que debemos tener en cuenta para diseñar equipos eficaces. Los objetivos que nosotros declaremos al equipo deben ser claros. Sabemos dónde está el norte, vamos todos para allá. ¿Está bien? Que las destrezas que las destrezas importantes de las personas que forman el equipo, en realidad, que las personas que forman el equipo, que las destrezas que poseen sean importantes. ¿Está bien? Si nosotros tenemos 3 personas en las cuales saben hacer la tarea A, en el equipo yo tengo que traer a la persona que mejor hace la tarea A. ¿Está bien? Eso hace que mi equipo sea eficaz. La confianza mutua, la confianza mutua es lo que resume el grafiquito que veíamos que iban flechitas para todos lados. Que independientemente de quién haga la tarea, yo sé que la va a hacer bien. El compromiso unificado quiere decir en que todos tiremos para el mismo lado y pensemos en el objetivo. Esto tiene que ver con lo mutuo. Ese compromiso en donde nosotros estemos, valga la redundancia, comprometidos a cumplir el objetivo de manera eficaz y eficiente. Buena comunicación. Buena comunicación, hoy día sobre todo con la virtualidad, hay un montón de organizaciones, y lo digo con uso de razón, en donde se tuvieron que rediseñar los sistemas de comunicación. ¿Por qué? Porque con la cantidad de medios que nos da hoy día la tecnología,
la virtualidad empezó a que los canales por los cuales iban las comunicaciones, ya sea internas o externas, dejaran de ser exclusivas. Hasta hace unos años, una buena comunicación era oral o a través de un correo electrónico. Hoy, como comunicación interna o externa, no solo tenemos un correo electrónico o algo oral, tenemos los mensajeros como lo que son el WhatsApp, Telegram, las redes sociales. Entonces diríamos, hay un cúmulo de canales, que antes había 2 o 3 canales, entonces era mucho más eficiente la comunicación y sobre todo el análisis de la comunicación. Hoy los canales de comunicación son incontables, entonces eso hace o atenta a que podamos identificar los canales de comunicación y también con la claridad de los mensajes. Hasta hace muy poquito un dedito para arriba no tenía ningún significado, o un emoticon no formaba parte del lenguaje de la comunicación. Hoy día un emoticon forma parte del lenguaje que se usa dentro de la comunicación. ¿Bien? Otra de las características que debemos tener en cuenta para formar un equipo eficaz tiene que ver con habilidades de negociación, y no con habilidades de negociación de manera externa, sino las habilidades que tiene la persona de negociar con los mismos miembros del equipo la manera más eficiente, ya sea de cumplir con el objetivo o de la forma en que vamos a cumplir con el objetivo. O sea, la habilidad de negociación que van a tener las personas nos va a llevar a que el grado de conflicto negativo o disfuncional sea mínimo. ¿Está bien? A esa habilidad de negociación es la que apuntamos, no a la negociación de ventas o de compras, sino a la negociación que se da dentro de los participantes del equipo. Por otro lado, tenemos que identificar, independientemente de que esto sea un equipo y por ahí no exista una pirámide y todos estén en igualdad de condiciones, alguien indefectiblemente va a llevar a cabo el liderazgo. ¿Está bien? De acuerdo a la situación en donde se presente el equipo, es el liderazgo que tiene que llevar. Apoyo interno y externo, está claro que esto tiene que ver con la confianza mutua, y el apoyo externo tiene que ver con la capacidad que tiene ese equipo de desempeñarse de una manera superior a la que lo haría un grupo ubicado en el mismo lugar que el subsistema, cuando veíamos en las primeras filminas ahí cuando empezamos la unidad. ¿Ya? Y con esto terminamos la unidad 6. Los invito a ver un video que está ahí en YouTube. Ponen TEDx 2014 Nando Parrado y les voy a contar una experiencia de un avión que se cae en los Andes hace un montón de tiempo, y él habla de lo que es conformar un equipo. Ese video, si lo miran detenidamente, espero que conteste la pregunta que les hago ahí. O sea, ¿sirve todo lo que vimos? Yo creo que en ese resumen, que dura, me parece que 16 minutos ese video, resumen todas las herramientas que vimos desde la unidad 1 hasta la unidad 6 que terminamos de ver hace un ratito. Así que los invito a que descansen un rato y después un ratito antes de dormir ponen y se ven ese video. ¿Está bien? Profe, ¿Sí? en la clase pasada vos pasaste el link del video que nos pediste ver para la clase pasada, Uh-huh. y la cuestión es que yo no lo copié y en el